Así fue el inicio del hombre lobo pordiosero. Esta historia es para su entretenimiento. Les pido ayudarme a crecer. Pueden hacerlo al suscribirse, al dejar un comentario o un like. Es totalmente gratis. Y no olvide oprimir la campanita. De este modo podrán recibir la notificación de posteriores videos y disfrutarlos. Comenzamos. Abro comillas. Todo comenzó en un poblado remoto. Hacía algún tiempo que venían sucediendo cosas en el lugar donde yo vivía. Estaba desapareciendo gente sin dejar rastro, incluyendo los animales. Y no se podía decir que se iban a vivir a otra comunidad porque dejaban todas sus pertenencias. Pero lo más brutal era que se apreciaba violencia al dejar sangre regada y cosas destrozadas dentro de la vivienda. Principalmente puertas o algunas ventanas eran destrozadas por quien se llevaba a sus habitantes. En ese entonces era oriundo de un pueblo no muy grande rodeado de montañas y montes, donde el polvo inundaba las calles sin pavimento. A la fecha había sido una comunidad tranquila. La mayoría de la gente éramos de campo y en los muchos años de vivir ahí nunca se suscitó ninguna anomalía. Mas sin embargo, de repente empezaron a desaparecer cristianos y los que eran encontrados no se podían identificar porque aparecían mutilados, semidevorados. No obstante, yo había notado una similitud con él o los asesinos debido a que aparecía cada cierto tiempo cuando había luna llena. Y mis sospechas eran que podría ser un gran animal carroñero. Mi casita era de madera como la mayoría de las del pueblo, chiquita pero muy acogedora. Mi hijo Antonio y su esposa Ana María vivían conmigo, que para ese entonces estaban esperando un bebé. Sería mi primer nietecito. Estaba yo muy feliz. Ellos eran muy jóvenes, aún de escasos 17 años. Yo, felizmente viudo. Aún no cumplía los 40 y por el trabajo rudo del campo me conservaba fuerte. A mi nuera no le faltaba mucho para su alumbramiento. Antonio y yo trabajábamos en el campo sembrando parcelas y un día nos quedamos más horas en el trabajo. Se acercaban las lluvias y al patrón le urgía que se terminara de arar la tierra. Quería que estuvieran listas para sembrarlas en el temporal y nos pidió de favor que lo ayudáramos con eso. La paga sería buena y a mi hijo Antonio le vendría bien para los gastos del parto de su mujer. Ya había anochecido cuando terminamos. La luna llena nos había ayudado. Alumbrando con su resplandor los barbechos. Luego que veníamos por la brecha, una llanta de carro se ponchó. Mi hijo tenía apuro por el pendiente de su mujer y se bajó para cambiar pronto la llanta. Al estarlo haciendo, escuchamos que de entre la maleza salían extraños ruidos. Eran gruñidos mezclados con gritos de dolor humanos. Luego, fuertes rugidos para finalmente un potente aullido. Pensando que eran lobos atacando a alguien, nos metimos al auto asegurando bien las puertas. Después que ya no se oía nada, fuimos a ver si alguien necesitaba ayuda, pero entre los matorrales solo encontramos trozos de ropa desgarrada. Extrañados subimos al carro y nos fuimos. Cuando llegamos vimos que la puerta principal estaba abierta casi por caer y nos dimos cuenta
que había sido forzada. Mi hijo empezó a gritarle a su esposa temiendo lo peor, pero ésta no contestaba. La buscamos en la cocina, en el baño y nada, hasta que entramos en su recámara y escuchamos unos leves quejidos de dolor que provenían de debajo de su cama. Mi muchacho se agachó y miró a Ana, que estaba agarrándose la panza con mucho dolor, y por entre sus piernas había sangre. Tenía reventada la fuente al haber llegado el momento del parto. Mi hijo la sacó en brazos para llevarla de emergencia con el único curandero que había en el pueblo. Yo me quedé en casa para reparar la puerta y cuidar de nuestra casa. Casi terminaba de repararla cuando mis ojos se taparon con unos arañazos muy profundos en un costado de la pared de madera. Más bien parecían zarpazos de alguna garra enorme. Pensé que serían de un oso, pero miré que en el suelo estaba tirada una enorme garra que no era de un animal conocido. Entonces escuché unos gruñidos provenientes de los corrales vecinos y caminé agazapado por unos pequeños árboles que teníamos en el patio, hasta llegar al pesebre, donde bebían agua nuestros animalitos. Oculto entre la oscuridad y el pesebre, miré una enorme bestia peluda de grandes garras con una oreja blanca. Caminaba solo con sus patas traseras, e imaginé que la uña encontrada era de ese descomunal animal. Sus enormes mandíbulas llevaban una ternera. En eso escuché disparos y claramente vi que su cuerpo se doblaba al recibir los impactos. Pero sorprendentemente, luego se levantó, emitiendo un potente rugido, y se alejó, perdiéndose en la oscuridad del monte. Al ver que mi vecino salía corriendo con el rifle aún humeante, fui a su encuentro. Le grité que era su vecino para que no me fuera a disparar. Agitados, nos detuvimos donde le había disparado al engendro y vimos que había sangre regada en la tierra mezclada con un pelaje áspero, negro, pero nada había de aquella bestia infernal. Entendí por qué nuestra puerta estaba casi derribada y del por qué encontramos a mi nuera debajo de la cama oculta, asustada. A la mañana siguiente, cuando llegó mi hijo, Ana María había dado a luz un hermoso varón. Luego, ella nos contó lo sucedido la noche antes, pues mucho tiempo previo a nuestra llegada del trabajo, dijo que había escuchado ruidos al caer la noche antes de que llegáramos nosotros, y cuando se asomó por una ventana vio una enorme bestia de facciones lobunas y humano. Por eso se encerró en su cuarto metiéndose bajo la cama asustada. El miedo fue lo que había provocado la venida del bebé antes de tiempo. Por lo que había presenciado yo también esa noche, les dije que esa bestia, al no haber encontrado una presa en la casa, se fue a la del vecino, porque cuando estaba arreglando la puerta escuché unos rugidos y oculto lo vi salir de su corral con una ternera muerta, y aunque el vecino le metió de balazos no le hizo nada. Después le mostré los zarpazos que habían dejado en la puerta. Saqué la garra del bolsillo que había encontrado y se las mostré. Mi hijo Antonio supuso que todo estaba relacionado con lo que escuchamos en el monte y tenía razón, porque fue el momento en que alguien se estaba convirtiendo en bestia. Con eso nos dimos cuenta de que ese ser era quien estaba matando a la gente y a los animales. Debíamos tener cuidado, más ahora por el niño. Sabíamos que las balas no le hacían ningún daño y que aparecía cada luna llena.
Eso era una pequeña ventaja para nosotros. Así al menos podríamos proteger bien las puertas y ventanas para ocultarnos esas noches de luna llena. Pasaron 5 meses en los cuales mi nietecito ya estaba bautizado. Le habíamos puesto Antonio Nicolás, pero de cariño le decíamos Toñito. Todos estábamos enamorados de él. Dios nos había bendecido al mandárnoslo y nos sentimos privilegiados por esa bendición. Parecía que todo iría bien, pero aquella bestia seguía siendo de las suyas. Nadie del pueblo queríamos trabajar por miedo, mucho menos salir de noche o dejar solas a las familias. Cada luna llena desaparecía alguien, si no un cristiano, algún animal. Una noche nos sobresaltó un estruendoso ruido. Nuestra puerta había sido derribada. Escuchábamos gruñidos dentro de la casa y el crujir de la madera del piso al ir caminando alguien demasiado pesado sobre ella. Teníamos tiempo durmiendo en la misma habitación previniendo el peligro y con mucho cuidado, sin hacer ruido, salimos por la ventana trasera donde teníamos el auto listo, puesto previamente, pensando que esto podría ocurrir algún día. Apresurados nos subimos, mi hijo al volante, su esposa e hijo al lado de él. Yo me subí en el asiento trasero, encendió el carro y arrancó a toda velocidad. Entonces aquel hombre lobo, al escuchar los ruidos, salió rápido en nuestra persecución. Era tan veloz, nunca había visto algo así. Corría a la misma velocidad que el coche. De pronto ya no lo vi y creí que lo habíamos dejado atrás. Ana María le decía a Antonio que acelerara, pero el carro ya no daba más. Además, por lo escarpado del camino era más difícil para mi hijo conducir. De repente la bestia se nos atravesó por un lado y chocamos contra él, haciendo perder el equilibrio a mi hijo, y fuimos a impactarnos contra un árbol. Por un momento todo quedó en silencio. Solo se oía el crujir de los fierros del auto retorcidos. Aturdido por el golpe, minutos después miré que aquel ser se paraba en sus patas traseras. Entre gruñidos se acercó a nosotros. Sacó a mi hijo del auto como si nada y lo destrozó con sus fauces. Luego con sus garras vi cómo desgarraba parte del cuerpo de Ana María, cayendo sus despojos sobre mi nieto. Eso evitó que la bestia lo detectara, salvándose milagrosamente de morir. Cuando notó mi presencia, rompió el cristal de la puerta trasera y mordió ferozmente cerca de mi cuello, dejándome por muerto después. A partir de ese momento no supe nada de mí. 2 semanas después desperté en casa de mis vecinos. El curandero había curado a la herida. Ellos cuidaron a mi nieto y de mí mientras estuve convaleciente. Cuando me recuperé, prometí cuidar a mi nieto ante la tumba de sus padres contra todo peligro. A los días empecé a sentir cambios en mi cuerpo. El primero fue la herida, ya que sanó por completo en unas semanas. Algo increíble por una mordida de esa magnitud. Después, ya en casa por las noches, mis extremidades crecían considerablemente, causándome mucho dolor, y un abundante pelo negro llenaba mi cuerpo. Todo sucedía en vísperas de la luna llena, hasta que una noche, en la llegada del crepúsculo, me transformé totalmente en hombre lobo, y como si estuviera enhierbado, salí corriendo por todo el monte. De repente algo cayó sobre mí, parando mi loca carrera, y miré al lobo de oreja blanca parado frente a mí. Quería matarme. Lleno de rabia y furia contesté su agresión.
Aunque era mi primer transformación de hombre lobo y aún no me acostumbraba a la bestia que me había convertido, sentía que podía vencerlo y lo ataqué con más fiereza. Aquel maldito se sentía acobardado ante los brutales embates que le di. Al entrar mis filosas garras en su piel con cada zarpazo que le daba, al verse superado por mí, salió huyendo desterrado para siempre de aquel lugar, quedando libre el pueblo de esa bestia sanguinaria. Ya sabía que si regresaba se toparía conmigo y sería asesinado. Regresé a mi casa. Era de madrugada y, cuidando que nadie me viera, tomé a mi nietecito y así convertido en lobo me lo llevé a otro lugar donde nadie nos conociera. Con el tiempo, de a poco fui dominando mi transformación a voluntad y hasta podía tomar la forma de anciano pidiendo limosna para que nadie supiera quién era yo en realidad. Así podía cuidar y proteger a Toñito, mi amado nieto. Sin embargo, donde sea hay maldad, por eso me hice un lobo justiciero matando a quien hiciera daño a la gente buena. Por esa razón siempre anduve de pueblo en pueblo hasta que Toñito me descubrió a sus 12 años. Pero ya estaba escrito, porque él seguiría mi descendencia lobuna al ser de buen corazón. Y eso lo haría un gran hombre lobo pordiosero, aunque con otras circunstancias. Y la demás historia, ustedes ya la saben. Cierro comillas, gracias por su preferencia, que usted la pase excelente.